Buenos días, hermanos. Quiero saludar a toda la iglesia con la gracia que proviene de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos agradecidos con Dios de poder estar en su casa, una vez más, de juntos estar reunidos en su nombre para exaltar a aquel que es digno de recibir toda la adoración. Estamos agradecidos a Dios también con el matrimonio que nos visita, la alegría que estén con nosotros, y me alegra cuando creyentes que están de paso, que están de visita, dicen, bueno, hoy es día del Señor, es día de congregar, entonces voy a una iglesia. Entonces estamos agradecidos a Dios con los que nos visitan. ¿Hay alguien más que nos visita al fondo? Sí. ¿Quiere presentarse, por favor? Sí, mi nombre es Andrés Serviat, yo vengo de Estados Unidos, vine a visitar a nuestro hermano Mark Richland. Sí. Y bueno, vine a visitar a la iglesia. Estuve acá un año y medio. Un año y medio atrás, Sí, está sí, bien. Sí, Bueno. Muy agradecido a Dios que estamos alabando a Él juntos aquí. Amén, bienvenidos. Privilegio para nosotros como iglesia de poder tener este tiempo de recibir hermanos que vienen de otras partes también para adorar al Señor juntamente con nosotros, que puedan sentirse bendecidos entre nosotros. Después podemos saludarlos al final del culto. Traigo saludos de los niños. Algunos ya saben, esta semana fue una semana complicada. Yo estuve enfermo toda la semana con los bronquios atacados ahí, con resfrío, pero gracias a Dios levantando, pero los hijos también se enfermaron, entonces están en casa recuperándose, pero mando saludos a los hermanos. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Santiago, que es el libro que hemos empezado a estudiar el domingo anterior. Hemos empezado una nueva serie en esta epístola con el título de La fe que no es muerta. Entonces este es el título de esa serie que empezamos el domingo anterior y hemos mirado solamente el versículo 1 y hoy, si Dios nos ayuda, vamos hasta el versículo 4, poder aprender un poco más para Dios. Por eso vamos a leer del 1, capítulo 1, del 1 al 4. Si nos dice la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Oramos, pedimos que Dios nos ayude a entender su palabra esta mañana. Padre, esta es tu palabra bendita, Señor. Palabra inerrante, palabra que transforma nuestras vidas, Señor. Palabra a través de la cual somos regenerados, oh Dios, en una nueva vida. Y palabra que nos santifica día a día para que nuestra fe sea una expresión viva de tu presencia en nosotros. Y en esta mañana, Dios, necesitamos de tu auxilio. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos asista con gracia y nos haga ver las cosas preciosas que están contenidas en tu palabra, para que estas verdades, oh Dios, que estén presentes ahí sean también, Dios, verdades en nuestras vidas, verdades que nos transforman, verdades, oh Dios, que nos cambian la manera de ver las cosas, verdades que producen en nosotros frutos, oh Dios, que revelan que somos realmente hijos de Dios. Por eso te pedimos, Dios, bendícenos esta mañana, edifícanos, oh Dios, por medio de tu palabra, y desafíanos, oh Dios,
para que seamos, oh Dios, hacedores de ella, de que esta palabra cobre vida en nuestro caminar y en nuestro proceder. Pedimos tu bendición sobre nosotros, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces empezamos esta serie, La fe que no es muerta. Y el título ha sido tomado de la propia epístola, donde el autor va a decir varias veces que la fe que el creyente tiene es una fe que es viva, que no es estéril, que no es muerta, sino una fe operante, una fe que lleva frutos. Y los versículos que vamos a cubrir hoy está del versículo 2 al 4, algunos ya lo hemos tratado, y el autor va a tratar directamente que la fe que es viva es probada. La fe que está en nosotros es probada a la medida que nosotros vamos avanzando en la vida cristiana. Y esa fe que es probada tiene que ser aprobada por Dios. Y por eso el autor va a ayudarnos a ver cómo debemos reaccionar frente a las pruebas. Si la fe está en nosotros, entonces cómo esta fe nos ayuda a relacionarnos con las pruebas que nos sobrevienen. Porque para el autor la fe es una virtud que está presente en la vida de los creyentes. Santiago dice que los creyentes tienen fe, pues es vuestra fe, va a decir algunas veces. Él dice, muestra vuestra fe, tú tienes fe, mostraré mi fe. O sea, son afirmaciones que demuestran la clareza de que la fe es una virtud que está presente en la vida del creyente, y porque está presente debe ser manifestada en su vivir diario. No todo el que dice que tiene fe la tiene, pero todo aquel que vive su fe es porque la tiene. El comportamiento del creyente expresa sus creencias y valores. La manera como nosotros vivimos, la manera como nosotros procedemos, la manera como nosotros reaccionamos, revelan la fe que está en nosotros. El autor exhorta a los creyentes a mostrar su fe. La palabra fe figura 16 veces en esta epístola. Y Santiago está diciendo, si aquellos hermanos profesan la fe en Cristo Jesús, entonces ellos deberían vivir como creyentes, deberían expresar su fe de manera práctica. Para Santiago no basta decir que uno cree en Dios. Él dice que hasta los demonios creen. La fe no es una gracia presente solo en el comienzo de la vida cristiana. La fe aún es la primera gracia que experimentamos de Dios. Primero Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo, y después Dios va a darnos esta fe para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos arrepentirnos. Pero esta fe que Dios nos da en el comienzo de la vida cristiana, es una fe que no es solamente para este momento, sino que es una fe que nos acompañará toda la jornada hasta que entremos en la presencia del Señor o en la gloria eterna. Por eso la fe no es una virtud solamente en el comienzo de la vida, sino que es una virtud sin la cual no se puede o no es posible vivir la vida cristiana. Podemos vivir la vida cristiana solamente por medio de la fe.
La fe es el medio que Dios nos ha dado para poder andar, caminar y hacer las cosas que son inherentes a los hijos de Dios. Nosotros nacimos por la obra del Espíritu Santo, creemos en esta verdad por medio de la fe y vivimos por medio de la fe. Por eso toda la vida de fe es evidenciada, es manifestada en este caminar. Y nosotros el domingo pasado hicimos una breve introducción a la carta, vimos sobre su autoría, su destinatario, la fecha en que fue escrita la epístola. Hablamos sobre que el autor es Jacobo, el medio hermano de Jesús, hijo de José, de María. Hay cuatro otros, son cuatro total, otros tres más Jacobos presentes en el Nuevo Testamento. Y vimos que no pudo haber sido Jacobo, el hermano de Juan, porque este había sido martirizado de manera temprana, bien antes de que esta carta hubiera sido escrita. Y no pudo haber sido los demás, sino que la persona que ha sido aceptada históricamente como el autor ha sido Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y aunque Jacobo era el medio hermano de Jesús y había compartido el mismo hogar con Jesús, hemos visto que él no había creído en Jesús. Mencionamos que a veces uno puede estar compartiendo en la casa de Jesús y no creer en Jesús. Pero Jacob, por la gracia de Dios, después de la resurrección de Jesús, entonces él vino a creer en Jesús como su Señor y como su Salvador. Y él se convirtió en un gran líder de la iglesia. Nosotros lo vemos en Hechos 15 como el que conduce este concilio, donde la iglesia tiene que solucionar problemas al respecto de la fe. Por lo tanto, él, de un incrédulo, ahora se había convertido en un creyente, en un líder en la iglesia. Pero no fue así como él se presentó en la carta. Cuando miramos las dos lecciones, en el versículo 1, Jacob no dijo: yo, Jacobo, hermano de Jesús, el que tuvo el privilegio de estar cercano a él en los mejores momentos. Él no se presenta como tal, sino que se presenta como siervo de Dios en el Señor Jesucristo. Una vida transformada nos lleva a entendernos en el mismo lugar. Y Jacob no se jacta de ser obispo de Jerusalén. No se jacta de haber quizás enseñado algunas cosas a Pablo cuando Pablo sube a Jerusalén, sino que él se presenta como siervo de Dios. Y la palabra doulos, lo vimos semana pasada, como aquel que está en la posición de servidumbre, cuyo deseo es satisfacer el deseo de su amo, de su Señor. Y por eso él se presenta como tal. Y la vida de fe nos lleva a ese entendimiento. La fe que es viva nos hace conscientes de que somos siervos de Dios. Y vimos también que él escribe a las 12 tribus que están en la dispersación. Hablamos de que la referencia que hace Santiago a las 12 tribus es a toda la iglesia, al conjunto de la iglesia, todos los creyentes. Ciertamente en ese momento eran los judíos que se habían convertido en el primer momento del ministerio de Jerusalén y que por causa de la persecución, en Hechos capítulo 8, tras la muerte de Esteban, son todos dispersados por distintas áreas del Medio Oriente en aquel momento, bajo persecución. Por lo tanto estaban, como dice ahí, en la diáspora, en la dispersión. Y vimos que el hecho de que uno sea creyente
de que tenga fe en Dios no significa que todas las cosas le vayan a ir bien. Y de hecho los versículos que vamos a tratar hoy nos enseñan al revés. Que ser creyente es pasar por pruebas. Pero el hecho de ser expatriado, de no vivir en su propia tierra, ya de por sí significaba pasar por probaciones, pasar por tiempos difíciles. Y por lo tanto él escribe a un grupo que estaba en peregrinación. Es decir, no estaban en su patria final. No estaban en su destino final. Y la vida de fe nos fortalece en nuestra peregrinación. Estamos pasando. Estamos de pasaje. Este no es nuestro destino final. Por más lindo que sea el Uruguay, no es nuestra patria final. Nuestra patria está en los cielos, de donde nosotros anhelamos el bendito regreso de nuestro Señor. Bueno, después entonces de esta breve presentación que hace el autor de sí mismo, Jacobo o Santiago, siervo de Dios, y de su dirección a los que estaban esparcidos en la dispersión, el autor entra directo a tratar temas importantes para la vida de sus oyentes. Hemos hablado en la introducción que es una epístola muy práctica. Tiene varios temas, no es un orden cronológico, no está organizado por temas, sino que está organizado por situaciones necesarias de enseñar y apoyar y aplicar a la vida de los creyentes. Y Santiago, él entra directo al tema. No encontramos en esa epístola saludos, recomendaciones, oraciones. Él, del versículo 1 al versículo 2 ya entra con un imperativo. ¿Se acuerdan que hablamos que en esta carta está llena de imperativos o de mandamientos divinos, cosas que se esperan de nosotros? Santiago, como un buen pastor, él quiere ver a sus oyentes andando en fe. Él quiere ver a estos hermanos andando por fe, confiado en el Señor. Y por eso escribe a tratar de problemas puntuales, problemas que ellos estaban enfrentando en aquellos días. Y uno de los desafíos que estaban afrontando esos hermanos es que estaban en la dispersión y que pasaban, versículo 2, por varias pruebas o diversas pruebas, según la versión que puedas tener. O sea, esos hermanos estaban pasando por diversas pruebas. Santiago no menciona cuáles eran en ese versículo, pero en la epístola encontramos varias pruebas que estaban pasando estos creyentes. Había pobreza o escasez, gente que en un tiempo tuvo las cosas, pero que ahora no está teniendo más. Había enfermedad, gente que tuvo salud, pero que ahora estaban pasando por tiempos de limitaciones físicas. Había algunas viudas, menciona la carta, huérfanos, personas que perdieron gente querida. Había justicia, no le pagaban el sueldo los ricos, le llevaban a los tribunales, diversas pruebas. Y el autor entonces se direcciona a estos creyentes diciendo: hermanos míos. La Reina Valera 60, mi versión empieza con el imperativo, pero él dice hermano mío, y con esto busca acercarse a sus oyentes, se identifica con ellos. Y al usar esta terminología, también él está diciendo de que hay un vínculo entre ellos. Al principio
la terminología hermanos también era usada por los judíos. Los judíos se llamaban de hermanos entre sí. Pero esta designación o este modo de trato pasó a ser algo exclusivo de los cristianos. Los cristianos pasaron a llamar unos a los otros de hermanos. ¿Por qué? Porque ellos profesaban la fe en el glorioso Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, se repite, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. O sea, no se trata, cuando Santiago dice hermanos míos, no se trata de un vínculo de sangre, sino que se trata de un vínculo de fe. Lo que unía a Santiago a sus oyentes era la fe en el mismo Señor. Lo que nos hace llamar unos a los otros de hermanos es de que tenemos un mismo Señor y que nos hizo una misma familia. Él derribó la pared de separación, Él nos acercó, Él nos reunió e hizo de nosotros una familia. Y por eso decimos uno a los otros hermanos. Algo que a veces un de afuera puede llegar, que no es cristiano, pero decimos, bueno, acá es una grande familia, todos son hermanos. Pero cuando decimos hermanos uno a los otros es porque tenemos el entendimiento de que lo que nos une, el vínculo que está entre nosotros es que confesamos un mismo Señor y servimos a un mismo Dios. Después entonces de decirles esas palabras, Santiago entonces pasa a abordar o a tratar algo que ellos estaban viviendo. Estaban pasando por diversas pruebas, se encontraban bajo varias pruebas. Y el tema a ser tratado en esos versículos es de gran importancia para mi vida. Y es de gran importancia para la vida de ustedes. Porque si ustedes no están pasando por una o más pruebas en ese momento, puede ser que estén entrando o estén saliendo. Pero nosotros estamos en todos los tiempos, en diferentes estaciones de pruebas. No hay un solo creyente que no pase por pruebas. Las pruebas hacen parte del caminar de la vida cristiana. La Escritura nos enseña que la vida cristiana o el andar por fe es cercado por circunstancias que buscan probar nuestra fe. Y algunas advertencias de la Escritura ya nos apuntaban hacia eso. Dice el Señor Jesús: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús dijo esas palabras a sus discípulos cuando Él se preparaba para ser crucificado y después resucitar y volver al Padre. Les iba a dejar el Consolador, pero estaba diciendo, vendrán tiempos de pruebas, tiempos de aflicción. El apóstol Pablo dice, es necesario que a través de algunos adverbios que no nos gustan, varias, diversas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y también Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, él dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, como dice Pedro, no debemos extrañar que sobrevienen sobre nosotros pruebas, porque las pruebas son herramientas de Dios, son partes de la vida cristiana para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo cristiano. Los siervos de Dios han sido probados en toda la historia
del pueblo de Dios. Y será así hasta el último día. Hasta que el Señor nos llame, nosotros seremos probados y pasaremos por diversas pruebas. Nadie estará libre de pasar por tiempos diversos, complicados. Todos nosotros nos tocará pasar por tiempos así. Pero la pregunta que debemos hacer es, la pregunta que debemos hacer no es cómo nos libramos de las pruebas, sino cómo las afrontamos. O sea, el creyente tiene que preguntar, ¿cómo voy a afrontar lo que me sobreviene en este momento? O cómo pasar por las pruebas y cómo salir de ellas después de haber pasado. Porque ellas van a venir y vamos a pasar por eso, pero ¿cómo salimos de las pruebas? La aprobación que hace referencia en esos versículos habla de aquellos momentos que nos sobrevienen en el caminar de fe, que no están en nuestros planes. Que no sé ustedes, pero nosotros hacemos planes, ¿tá? Y todas las cosas van bien, estamos contentazos, pero de repente vienen circunstancias que nos sorprenden, que nos asaltan y son contrarias a lo que nosotros habíamos planificado, contrarias a aquello que nosotros esperábamos y que nos quitan la tranquilidad, el humor y nuestra comodidad. Miren lo que nos hace las pruebas. Ahora tenemos que lidiar con esas pruebas. Las pruebas nos llaman a reaccionar. Somos llevados a reaccionar frente a las pruebas. Cuando tenemos que reaccionar a algo inesperado, siempre lo hacemos no según lo planeado, sino más bien según lo que creemos y valoramos ser lo correcto. Nuestra reacción a las pruebas procede de aquello que nosotros creemos y valoramos ser correcto. Las pruebas revelan realmente quién somos. Son momentos así que dejan transparecer nuestra fe, nuestros valores, nuestro carácter y nuestra cercanía con Dios. Y todo lo contrario también es verdad. Las pruebas revelan también que uno no tiene la fe, de que uno no está andando con Dios, de que uno no tiene un carácter maduro. Por eso las pruebas son importantes, porque generan oportunidades para evaluar aquello que creemos por medio de nuestras actitudes. A veces hacer una evaluación teológica, hacer una evaluación con nuestras palabras, no es difícil. Nuestro desafío es evaluar las circunstancias a través de nuestras actitudes. Y cuando alguien reacciona de manera correcta frente a la adversidad, frente a la prueba, es porque tiene los valores correctos que lo capacitan a ser. Cuando nosotros tenemos un comportamiento, una actitud correcta, es porque los principios están presentes en nosotros. Y algunas preguntas para hacernos en esta mañana al pensar en las verdades que vamos a mirar en el texto. Primero, ¿cómo reaccionamos cuando pasamos por pruebas? Una cosa cuando estamos en una zona de tranquilidad. Otra cosa cuando vienen las tormentas, las tempestades de la vida. ¿Cómo reaccionamos cuando pasamos por pruebas?
Cuando algo no pasa como esperaba, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es mi actitud cuando tengo que afrontar enfermedad, crisis financiera, crisis matrimonial, relacionamientos o pérdidas? ¿Cuál es mi actitud en tiempos así? El texto que vamos a mirar nos muestra que nuestra fe tiene que relacionarse con las pruebas. O sea, de que la fe que está en nosotros tiene que ayudarnos a pasar por ellas y salir de ellas mejor. Hay 3 lecciones acá que nos muestran cómo la fe que es viva se relaciona con las pruebas, y si sos creyentes tenés que ponerlas en práctica. Acuérdense que Santiago entiende que el creyente no es solamente oidor, sino que es hacedor de la palabra. Por eso, cada sermón que escuchamos tenemos que decir: bueno, Señor, ayúdame de que eso sea verdad en mi vida. La primera lección que aprendemos ahí es que la fe que es viva cambia nuestra perspectiva de las pruebas. La fe que es viva cambia nuestra perspectiva de las pruebas. Santiago comienza diciendo haciendo una afirmación medio antagónica, medio contraria a lo natural. Mira lo que dice: tened por sumo gozo, hermano mío, el que os halléis en diversas pruebas. O está diciendo, Santiago está diciendo, consideren por motivo de grande alegría que estén pasando por varias pruebas. Uno puede decir, me está tomando el pelo, que yo tengo que tener alegría en todo eso que me está pasando. Uno puede preguntarle, pero ¿será que Santiago sabía lo que era pasar por pruebas? Y ciertamente sí, hermanos, no duden, porque Santiago fue martirizado. Él murió en el año 62, apedreado y padeciendo por la iglesia y juntamente con la iglesia. Y por lo tanto, cuando él escribe la parte de Dios, él sabe lo que está escribiendo. Y él está diciendo, tened por sumo gozo o considere por motivo de grande alegría que os halléis en diversas pruebas. Nuestro primer deseo o tendencia cuando pasamos por las pruebas es huir de ellas, ¿o no? Cuando las cosas comienzan y vienen ahí, como dice el texto, varias pruebas, la primera tendencia es escapar de los problemas. Muchos lo intentan de varias maneras. Hay personas que frente a las pruebas se fugan en las bebidas. No todos los que beben por las pruebas. Pero hay gente que cuando pasan por las pruebas van a hacer esa elección. Otros se fugan en las drogas, otros en los medicamentos, otros se incursan en los cuartos oscuros y en la soledad, otros se vuelven violentos y comienzan a agredir físicamente, verbalmente, psicológicamente. Es una tendencia de las personas no querer afrontar a las pruebas. No es algo natural a nosotros entender que las pruebas son motivos de grande alegría. Pero aquel que ha nacido de Dios, lo puede hacer.
porque él ha nacido de la palabra de Dios y ahora puede vivir lo que Dios está diciendo en su palabra. El que no conoce a Dios, el que no tiene Dios, no tiene fe, la fe que proviene de Dios, y por lo tanto no tiene cómo afrontar los problemas de tal manera. El Santiago está escribiendo a creyentes. Está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo. El que no tiene la fe de Dios, pasa por las pruebas y la experiencia es amarga, llena de resentimiento y tristeza. Ahora, aquel que tiene la fe que proviene de Dios va a encontrar en las pruebas motivo de grande alegría. Es importante aclarar que no se prohíbe llorar. Dios no está diciendo que el creyente no puede llorar. Lloramos y el llanto puede durar toda la noche, pero por la mañana viene el alivio. No se está diciendo que es pecado decir que está doliendo. Bueno, Señor, está doliendo. Señor, no está fácil. Esto no es un problema. Lo que está diciendo es que el creyente, cuando tiene que afrontar periodos de pruebas, él, por medio de la fe en Dios, él tiene confianza de que todo lo que está pasando, independiente de la causa o del tipo de gravedad o de la angustia que esté causando, él considera que Dios al final de todo usará esta situación para su propio bien. Y por eso encuentra motivo de alegrarse en medio de las pruebas. El gozo no está en el sufrimiento. El gozo no está en la situación adversa. El gozo está en saber de que Dios está en el control de todas las cosas y que Dios usará todo eso para mi propio bien. Uno que aprendió eso fue José. ¿Se acuerdan de José? Tuvo algunas pruebas, ¿verdad? Pero José dijo, todas las cosas se levantaron para mi mal, pero Dios usó todo para mi propio bien. La alegría no está en la prueba, sino en la bondad de Dios, en su fidelidad en cumplir sus promesas. La alegría está en la certeza de que Dios usará todo lo que está pasando para mi bien. Y lo que pareciera ser algo mal, Dios lo sacará para bien de mi vida. Si tienes fe, entonces la fe te ayudará a ver que este momento que está pasando, aunque sea duro, dolorido, triste, difícil, este momento pasará y nos hará mejores creyentes. Santiago dice ahí, tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas o varias pruebas. La palabra varias es una palabra que habla de multicolor, policromático. Hay pruebas grises, que son grises, hay pruebas que son amarillas, hay pruebas que son de tantos colores, son diferentes. Lo que está diciendo que no toda prueba es igual. Y gracias a Dios por eso. Imagínense ustedes si vinieran cada vez ciertas cosas que vienen. No, cuando dice también que son varias, está diciendo de que a veces esas son más de una. A veces estamos pasando por una específica, pero a veces hay un combo. Son varias, una tras otra. ¿Se les ha pasado afrontar tiempo que mal está saliendo de una y viene otra, y viene otra,
y como que uno y es ahora y otra vez, a veces son varias a la vez. Pero también cuando dice varias pruebas, nos enseña que las pruebas pasan, de que ellas no permanecen para siempre. Vendrán otras, pero algunas ya quedaron en el pasado. Por la gracia de Dios ya la hemos superado. Y la exhortación es que por medio de la fe tenemos que cambiar nuestra manera de mirar las pruebas que nos acometen. Nuestra tendencia también es cuestionar, quejarnos, reclamar, a veces maldecir, pero Santiago nos dice: tened por sumo gozo que os halléis en varias probaciones. Es decir, que tenemos que cambiar la manera de ver las pruebas, de dejar de hacernos víctimas y entender que es parte de la vida pasar por pruebas y entender que aunque esto me duela, aunque eso sea complicado, Dios al final, o aún el curso, me mostrará que esto es para mi bien. Las pruebas proceden muchas veces del propio Dios. Muchas veces es el propio Dios que nos mete en las pruebas. Hay otras veces que nosotros por otras circunstancias entramos en diferentes pruebas. Pero muchas veces Dios nos conduce en medio de ellas. Y nosotros debemos considerar como motivo de alegría que Dios nos ha dado una fe que nos hace mirar más allá del horizonte. O sea, la fe nos hace mirar más allá de las circunstancias que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Es algo que procede de Dios, no es algo natural de nosotros, por eso es por fe. Dios que nos da, y si nosotros tenemos esa fe, confiamos en Dios y podemos encontrar alegría en Él para poder pasar por medio de las varias pruebas. Sabemos que el apóstol Pablo encontró alegría en las pruebas. Él lo va a decir, regocijaos en el Señor. La fe que es viva cambia nuestra perspectiva de las pruebas. Y lo que sobresale es un profundo contentamiento con Dios. Por eso, hermano, encontramos creyentes que están hechos paté, hechos pedazo por las circunstancias que están viviendo, pero encontrás contentamiento en ellos. ¿Por qué? Porque ellos confían que Dios los va a sostener y que Dios usará todo eso para el bien de ellos. John MacArthur, comentando este versículo, dice: para probar la autenticidad de un diamante, los joyeros a menudo lo colocan en agua clara, lo que hace que un diamante real brille con un brillo especial. Una imitación de piedra, por otro lado, no tendrá casi ningún brillo en absoluto. Cuando los dos se colocan uno al lado del otro, incluso un ojo sin entrenamiento puede distinguir fácilmente la diferencia. De manera similar, incluso el mundo a menudo puede notar las diferencias marcadas entre los cristianos genuinos y aquellos que meramente dicen con sus labios creer en Jesús. Al igual que con las joyas, hay una notable diferencia en el resplandor, especialmente cuando las personas están pasando por momentos difíciles.
Muchas personas tienen gran confianza en su fe, hasta que severamente probado por las dificultades y decepciones. Como una persona maneja las pruebas, revelará si su fe es viva o muerta, genuina o imitación, si es una fe salvadora o una fe no salvadora. ¿Cuál ha sido tu actitud en medio de las pruebas? Cuando sos probado, ¿cuál es tu actitud? ¿Enojo? ¿Queja? ¿Insatisfacción para con Dios? ¿O has encontrado en Dios motivo para alegrarse en medio de las pruebas? Una segunda lección: la fe que es viva produce fruto en medio de la fe que es viva produce fruto en medio de la prueba. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia, según la versión que pueda tener. Las pruebas no son un fin en sí mismas, sino que las pruebas son medios usados por Dios para tratar con nuestra fe. Las pruebas revelan la fe genuina presente en la vida de un hijo de Dios. Este es el medio, o es por medio de las pruebas que la fe revela su vivacidad. Cuando uno pasa por las pruebas, es en este contexto que la fe revelará su vivacidad. Por eso dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe era de conocimiento de aquellos creyentes, de que las pruebas eran parte de la vida de creyente. Cuando dice sabiendo, Santiago habla de algo que era conocido por ellos, sea por medio de la experiencia de la palabra de Dios, ellos habían experimentado pruebas, o sea por la observación de la palabra de Dios en la vida de otros. Nosotros aprendemos por las pruebas, en nuestra propia experiencia de andar en la verdad, pero aprendemos de las pruebas también a observar cómo viven a otros creyentes. Por eso dice Santiago, sabiendo, hablando de algo que ya era de conocimiento de los creyentes. Primero, que las pruebas son parte de la vida, y segundo, que hay propósito en ellas. Ellos tenían este conocimiento, y las pruebas entonces producen algo en nuestras vidas que nos ayuda en la jornada que pasamos en este mundo, mientras esperamos y anhelamos que Dios haga nuevas todas las cosas. Mientras pasamos en ese mundo, entonces las pruebas tienen este propósito: producir fruto en nuestras vidas. Y un aspecto importante aquí es entender también que cuando dice Santiago sabiendo, Santiago está tratando de mostrarnos de que aunque las circunstancias diversas vengan sobre nosotros, nada escapa de la soberanía de Dios. Dios sigue reinando soberanamente. Él conduce todas las cosas según su propia voluntad y deseo. Nada escapa a la mano de Dios. Cuando yo soy probado, Dios tiene control de todas las cosas. Eso me ayuda a encontrar alegría, gozo. Y eso me guiará en la aprobación. Y esto será usado por Dios para producir el fruto en mi vida. Es algo importante para aprender y guardar en el corazón. Las pruebas no trabajan en contra de nosotros, sino que las pruebas trabajan en favor, en beneficio de nosotros, para producir fruto en nosotros. Y nos dice el texto que el fruto que produce en nosotros las pruebas es paciencia o perseverancia.
ser paciente o aprender la paciencia quiere pasar por pruebas. A nadie le gusta esperar muchas horas, ¿verdad? A nadie le gusta esperar los cambios en la vida del otro. Pero es en medio de ese contexto que el Señor nos va estirando. Nos va estirando los músculos de la fe. Nos va haciendo a perseverar, a ser constantes. En otras palabras, el creyente no se rinde delante de las pruebas, no tira la toalla, sino que encuentra en Dios motivo de alegría y encuentra en Dios fuerza para seguir avanzando. O sea, la fe produce constancia. La fe que es viva produce resistencia en el carácter cristiano. Los músculos de la fe son fortalecidos para soportar mayor carga. A la medida que nosotros vamos aprendiendo en las pruebas, vamos siendo más crecientes, más fuertes. Hablar con un hermano o una hermana que lleva sus años en la fe, que es una persona piadosa, que vas a encontrar en esa persona un pozo de experiencia, de paciencia con Dios en las pruebas. Son personas que te van a decir: mi hijo, no te preocupes, todo eso va a pasar. Mi hijo, siga confiando, porque el Señor te va a sostener. Siga creciendo, porque el Señor está obrando. Es decir, la fe produce resistencia. La fe del creyente no es avalada ni es afligida por la circunstancia, sino que él sigue creyendo en Dios y sigue avanzando con paciencia y con constancia. Una cosa es cantar con grande es mi Dios. Otra cosa es seguir confiando de que Él es mucho más grande que las pruebas que están pasando. No son pocas las personas que pasan por las iglesias. Yo en esos 7 años que he estado acá he tenido contacto con muchas personas. Si todos tuvieran la iglesia hasta el día de hoy, me faltaría espacio. Pero muchos de los que han pasado delante de las primeras pruebas se fueron. Cuando pasan por tiempo de duras pruebas, no permanecen, sino que se distancian porque no tienen fe genuina. Esta fe viva es que nos fortalece para poder perseverar. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Cuando probado en el desierto, no perseveraron. ¿Por qué? No tenían fe. Hebreos capítulo 3 y 4. Pero miren lo que dice el autor a los creyentes. Escuchen lo que dice Hebreos 3, 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra fe, de nuestra seguridad firme hasta el fin. O sea, la fe no va a marcar solamente el comienzo de la vida, pero la fe nos acompañará hasta el final. La palabra paciencia lleva el significado de mantenerse constante en medio del cansancio, en medio del dolor, del sufrimiento. Y va a decir allá en capítulo 5, versículo 11, dice Santiago: mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Job también pasó por algunas pruebas, pero perseveró, permaneció constante, permaneció hasta el fin.
su permanencia, su perseverancia en medio de las pruebas revelará si su fe es genuina o no. Yo leí algo sobre una adolescente llamada Marie Duhan, de 14 años, que en el siglo XVII fue capturada por ser hermana de un pastor hugonote. Y ella fue llevada delante de la ciudad y fue forzada a negar su fe, a rechazar a Cristo. Dijeron, si negas tu fe, rechazar a Cristo, quedarás libre. Pero ella no lo hizo. Y por eso ella fue colocada junto con otras mujeres en una torre llamada Torre de la Constanza, en la ciudad de Aix-Mortes, en Francia, y estuvo ahí durante 38 años de su vida. 14 más 38. Y dice la historia, en 1768 la libraron, la dejaron libre. Pero dice la historia que hasta el día de hoy está en la Torre de Constanza algo que ella escribió en la pared. Si uno visita, está allá hasta el día de hoy. Y ella escribió en la pared: resistir, permanecer constante, perseverar. Hermanos, frente a las pruebas, Dios nos da oportunidad para crecer, para aprender la paciencia y para perseverar. Y la última lección, que la fe viva busca un resultado final en las pruebas. La paciencia o la perseverancia no es el resultado final. Mira lo que dice el versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La paciencia y la perseverancia no es el resultado final buscado en las pruebas. La fe que es viva busca en las pruebas algo más elevado. Dice el texto que debe tener en nosotros un resultado perfecto, para que seamos perfectos sin que os falte nada. En la progresión del pensamiento y de la enseñanza del autor, encontramos que frente a las pruebas tenemos que encontrar gozo, cambiar nuestra perspectiva. Debemos perseverar firmes en ellas, para que lleguemos a ser perfectos sin que nos falte nada. Ahora debemos entender los significados de esa afirmación de que seamos perfectos sin que nos falte nada. La palabra perfecto que encontramos en el griego tiene varios significados. La palabra teleios, que en algunos contextos significa perfecto, lo que tenemos por perfectos, sin falla, sin falta. En otros contextos significa completo, en otras partes crecido, adulto o maduro. Lo que nos dice el texto es de que seamos perfectos y completos. Entonces la palabra perfecto aquí, relacionada con completo, no es la misma palabra, son dos palabras diferentes. La primera, perfecta teleios, y la segunda palabra es holócleros, que cuando dice completo significa entero, con todas las partes, sin que falte nada, indivisible. O sea, es la palabra que es traducida por íntegro, habla de entereza. Por lo tanto, el texto aquí no está hablando de perfecto con el sentido sin pecado. No es esta la visión que quiere transmitir el autor, porque en esta vida nadie será sin pecado, sino que la vida sin pecado es la vida que viene tras la glorificación. Ahí sí el Señor nos quitará toda influencia, presencia del pecado. Pero en esta vida vamos a seguir luchando contra el pecado.
Entonces el sentido usado por el autor aquí es que seamos maduros e íntegros, maduros e indivisibles. Ahora, ¿por qué es necesario que seamos maduros e íntegros frente a las pruebas? Porque las pruebas tienen una habilidad de probar el carácter. Lo que hace la prueba es revelar quién somos. ¿Cómo conocemos una persona madura e íntegra? En contextos de dificultad. Frente a las pruebas, se conoce la madurez, la integridad de las personas. Frente a las pruebas, valores son abandonados y lo que está adentro se hace visible. ¿Cuántas veces nos decepcionamos con personas? ¿Con quién nos relacionamos? Porque frente a una circunstancia vemos cómo esa persona reacciona. Y lo que está adentro es lo que empieza a salir. Por eso para Santiago, el creyente no puede ser así. El creyente que tiene una fe que es viva, tiene como meta crecer en madurez y ser íntegro en toda su manera de proceder. O sea, cuando somos apretados por las pruebas, no sé si se acuerdan del campamento, la figura la crema dental de la pasta, cuando la apretas, se espera que lo que sale ahí se puede usar para cepillar los dientes. La idea es lo mismo, cuando somos apretados por la prueba, lo que tiene que salir de nosotros es el carácter de Cristo, es el sentimiento de Cristo. Es de que seamos íntegros en nuestro proceder, el que los valores que Él ha implantado en nosotros, con su palabra, sean ahora visibles. La perfección para esta vida es la madurez y la integridad. Eso es lo que está diciendo el texto. Una persona perfecta, en ese contexto, acá es una persona madura e íntegra, no una persona que no tiene falta. A través de y bajo las pruebas, nuestra fe crece hacia la perfección. Las pruebas contribuyen a que nuestra fe vaya madurando hacia la madurez completa. Cuando el creyente responde con confianza en Dios y con la determinación de resistir pacientemente a las pruebas, entonces las pruebas producirán en un cristiano maduro, íntegro, al que no le falta ninguna de las virtudes que definen un hombre y una mujer de fe. Nosotros conoceremos los hombres y las mujeres de fe en ese proceso de pruebas. Por eso es importante y por eso debemos encontrar como motivo de gran alegría: Señor, me duele, me cuesta, pero Señor, gracias por lo que está pasando. Señor, ayúdame a perseverar. Señor, hazme crecer en esta situación. Cuando pasas por las pruebas, ¿qué es lo que se ve en tu vida? ¿Se ve madurez, integridad? ¿Sos un creyente maduro e íntegro? ¿Está creciendo en la madurez? Terminando. Las pruebas son circunstancias que revelan quién realmente somos. Las pruebas revelan cuán genuina es nuestra fe. La manera como reaccionamos frente a las pruebas va a revelar los valores que están implantados en nosotros. Si valoramos lo material y físico más que lo espiritual, no encontraremos gozo en las pruebas. Si vivimos solo para el tiempo presente y olvidamos de lo que tenemos reservado por delante, entonces las pruebas nos harán amargos y no maduros.
¿Quién dijo que no es posible ser feliz en medio de las pruebas? Para Dios dice, tener por sumo gozo, por motivo, considera por motivo de gran alegría. Es posible y debemos encontrar alegría en medio de las pruebas. ¿Quién dijo que las pruebas son motivos de desánimo? Las pruebas no son motivos de desánimo, son motivos de perseverancia, de constancia, de paciencia. ¿Quién dijo que no hay propósito divino en las pruebas? Hay propósito. Que seamos maduros e íntegros. Cuando pasemos por las pruebas, hermanos, confiemos en la bondad, en la fidelidad de Dios. Ahí encontraremos alegría. Señor, tú eres bondadoso y fiel. Sabemos que nuestros ojos están no en las circunstancias, sino que están en ti, Señor. Por eso, Señor, ayúdame a mirar a las pruebas de manera diferente. Ayúdame a creer que tu amor realmente es más fuerte que la tempestad. Sepas que las pruebas son oportunidades para que aprendamos a perseverar, sabiendo para que seamos constantes. Y por último, actuemos con madurez y integridad frente a las pruebas que pasamos. Cuando seamos probados, que las pruebas revelen lo que está en nuestro carácter, adentro de nosotros, que es un compromiso en andar sin división, sin doblez, pero con integridad y con interés de corazón. Vamos a orar y pedir que el Señor nos bendiga. Padre, te agradecemos, Dios, por tu palabra, porque esto nos enseña, Dios, al respecto de aquello que se espera de un hijo de Dios, de que ande por fe y no por vista. Tú, Señor, que conoces los corazones, tú sabes, Señor, a qué tipo de circunstancia cada uno de nosotros estamos pasando. Si algunos están pasando por varias pruebas, Dios, tú lo sabes. Si hay algunos que todavía no están pasando en este momento, pero ciertamente vendrán pruebas. Y quizás nosotros estamos, Dios, luchando para salir de algunas de ellas. Por eso, Dios, que te pedimos que estas verdades que hemos aprendido en tu palabra puedan ayudarnos en nuestra vida de fe, para que en medio de las pruebas, Dios, podamos encontrar alegría, encontrar gozo. Sabemos que eso no se dará en las cosas que nos pasan, Dios, pero se dará en ti, porque tú eres ese Dios que nos sostiene con tu gracia, un Dios que nos acompaña en medio de las pruebas. Así como tu ángel estaba con los muchachos en el horno de fuego, así también tú estás con nosotros, Dios, cuando pasamos por las diversas pruebas en la vida, Dios. Por eso cambia nuestra perspectiva de mirar las pruebas de Dios, porque si no, no encontraremos alegría o motivo de sumo gozo. Ayúdanos, Dios, a mirar con tus ojos, con la fe de que tú, oh Dios, usará todo lo que nos pasa para nuestro propio bien. Y ayúdanos, Dios, a perseverar. Somos débiles, oh Dios, y a veces queremos luchar con nuestras propias armas, con nuestra propia fuerza, y no avanzamos, oh Dios, 10 centímetros. Pero, Dios, cuando confiamos en ti, Dios, y dependemos de ti, tú nos darás, Dios, la fortaleza para perseverar, para resistir, sea las cosas más complicadas de la vida, sean las circunstancias más difíciles que podamos pasar, sean las cosas más doloridas que tengamos que enfrentar. Si dependemos de ti y confiamos en ti, Dios, encontraremos gracia para perseverar.
Y queremos, Dios, llegar a la meta final. No queremos pasar por las pruebas y salir de ellas, Dios, avergonzados y avergonzando tu nombre. Que nuestro proceder, Dios, revele, Dios, Cristo en nosotros. Que nuestra manera de actuar, Dios, pueda mostrar que estamos creciendo, que estamos madurando, y que hay en nosotros interés, integridad de corazón. Ayúdanos, Dios, a pasar por esas pruebas, Dios, y a cada día más poder reflejar, Dios, Cristo en nuestras vidas, Dios. Eso te pedimos, Señor, tú hagas eso en nosotros, Señor, y que incline nuestros corazones a buscar estas cosas para nuestras vidas, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.